No hemos podido entrar por la computadora, pero aquí estamos con el celular, gracias al Padre. Ok, Sí, sí, así que aquí estamos. qué bueno. Sí. Bueno, ¿Empezamos? vamos a compartir primero la presentación Sí, y vamos a hacer una pequeña introducción para que veamos de qué se trata este pasaje. sí. Este pasaje, como todos, tiene su picantico, chévere. Bueno, entonces, eh, un contexto, pequeño contexto allí. Entonces dice Génesis 14 del 1 al 16, dice, sitúa a Abraham dentro de un conflicto militar. Esta es la primera guerra, el primer conflicto militar y de hecho internacional que cuenta la historia bíblica. Y se da entre los reyes de Mesopotamia y reyes de Canaán. Entonces, dice que la rebelión de las ciudades de la llanura provoca una campaña devastadora que alcanza Sodoma y termina con la captura de Lot. Entonces, resulta que, como vamos a ver, estos reyes de Canaán eran tributarios de los reyes de Mesopotamia, o sea, estaban sometidos en tributo a los reyes de Mesopotamia y como vamos a ver, ellos se rebelan y entonces viene una respuesta militar. Dice que al enterarse Abraham, moviliza a sus hombres, persigue a los invasores y rescata a los cautivos. Vamos a ver de qué es figura eso. Y el relato destaca su fe activa, su valentía y la providencia de Hashem en todo. Esto es algo muy, muy especial. Nos va a traer unas lecciones muy, muy preciosas. Entonces, ahora sí, Marixa, O vámonos sea, con el versículo uno uno, sí. y lo vamos. Entonces, dice así, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, quedó, ay, qué nombres para tan difícil, Kedorlaomer. ya, Kedorlaomer. Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que Ok, estos, hasta ahí. ajá, Vamos al primer versículo y ujú, vamos a ver quiénes eran estas personas. Entonces dice, ujú. cuatro reyes poderosos del oriente Anfrail, entran en escena. El capítulo comienza con un conflicto entre naciones y ciudades. Kedorlaomer. Kedorlaomer. ¿Mm? Kedorlaomer. Laomer, ok. Entonces, Abraham todavía no participa en la guerra. Él está tranquilito allí donde él se instaló, en Manré, pero pronto ese problema va a llegar, va a tocar la familia de él. La Biblia muestra que los planes de Dios avanzan aún en tiempos de crisis y conflictos. Y esto nos debe dar una, una paz y una seguridad muy grande. Los planes del Señor van avanzando sin importar lo que vaya pasando en el mundo. Su plan maestro se superpone a todo lo que vaya sucediendo en el planeta. Los reyes parecen tener mucho poder, pero más adelante veremos que Hashem está por encima de todos ellos. Entonces, allí en Génesis 12, 1, 12, capítulo 12 del 1 al 3, pues está la bendición de Abraham. En el Salmo, que ya estamos muy familiarizados con ella. En el Salmo 2, vamos a ver qué es lo que dice. Salmo 2 del 1 al 4 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Hashem y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces
es la posición infinitamente superior de Hashem frente a los conflictos que se puedan librar en medio de nosotros, ¿cierto? Ujú. Y Daniel 2, del 20 al 21 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Maravilloso. Ujú. Estos reyes que se mencionan aquí, entonces eran Amrafel, era el rey de una ciudad llamada Sinar. Arioc era el rey de una ciudad también llamada Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam. Y Tidal era rey de otra ciudad llamada Goim. Vamos con el segundo versículo. Sí, entonces seguimos en el número 2. Que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Adma, contra Semebe, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ok, entonces se están enfrentando cuatro reyes que eran los que dominaban estos cinco reyes. Estos cinco reyes rendían tributo a esos cuatro reyes. Y vamos a ver, dice, cinco reyes de la región, cinco reyes de las ciudades de la llanura se preparan para enfrentar a los reyes del oriente. Sodoma aparece entre esas ciudades. Y ya desde Génesis 13:13 se acuerdan que Sodoma había sido introducida como una ciudad en la que abundaba la maldad. Lot había escogido vivir cerca de Sodoma porque la tierra parecía buena y fértil. ¿Se acuerdan que él levantó su mirada y vio esa tierra y le pareció una tierra muy, muy apetecible? Este capítulo mostrará que una decisión que parece conveniente puede traer problemas inesperados. Entonces, en Génesis 13, 10 al 13, está lo que vio Génesis 13, perdón, 13 del 10, dice lo que vio Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como de riego, que toda ella era de riego como el huerto de Hashem, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Hashem a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Hashem en gran manera. ¿Se acuerdan? Entonces él vio que era una tierra apetecible, puso sus tiendas en dirección a Sodoma y él se fue acercando y terminó habitando dentro de Sodoma. En este proverbio, es un proverbio muy particular y se repite a través del libro en varias formas. Vemos casi una copia de este mismo versículo. Dice en el versículo 14:12, Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un proverbio muy, muy clásico y que se repite. Y si se repite, significa que el Señor está haciendo énfasis. Si está haciendo énfasis, se concluye que es muy,
muy importante, de mucha aplicación y al que debemos prestar particular atención. Vamos con Con el entonces, 3. bueno, antes de eso, entonces, estos 5 reyes de la llanura, estamos hablando de una región que es al sur del Mar Salado, el Mar Muerto. Entonces dice, hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra. Estos nombres en el hebreo tienen raíces que aplican a maldad e iniquidad. Imagínense eso. Mm, ujú. Contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Bela, de la cual es Soar. Claro. Entonces, ahí tenemos 4 reyes de Mesopotamia enfrentados contra 5 reyes de esa llanura al sur del Mar Salado. Vamos con el siguiente versículo, Maritza. Sí, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 Hasta años, ahí, ya, hasta ahí. Entonces, todos estos se esos, juntaron. esos reyes, dice el valle de Sidim, los 5 reyes se reúnen en el valle de Sidim, cerca de la región del Mar Salado. Dice, este lugar es el escenario de la batalla entre los dos grupos de reyes. El relato da lugares concretos porque está contando hechos dentro de la historia. O sea, estos son datos que se pueden consultar en la historia paralela de la humanidad, ¿cierto? El lugar que parecía bueno para vivir también podía convertirse en un lugar de peligro. Entonces, esto es, miren, voy a irme hasta el final que tengo algunos mapas. ah, para que nos vamos situando. Miren el valle de Sidim aquí. Aquí están las ciudades, ¿cierto? Esos, esos 4 reyes de esas ciudades se vinieron a enfrentar, se vinieron a enfrentar contra 5 reyes que habitaban en esta zona del sur. Vamos a verlo con un poquito más de detalle aquí. Aquí está la campaña, esta nos va a ser muy útil ahorita. Pero mírenlo acá. El Valle del Sidim, aquí arriba está el Mar Salado, aquí están las ciudades estas de los reyes del sur, Mm, y aquí está el valle en el que tuvo lugar el encuentro, mm, ¿cierto? Es ujú. esta región casualmente que está aquí. Aquí vemos un poquito más ese recuadro. Luego vamos a volver sobre estos mapas porque vamos a ver la campaña militar que hicieron estos 4 reyes del norte, que eh, derrotaron pueblos muy poderosos. Por eso este enfrentamiento fue, y que, bueno, no me voy a adelantar, pero solamente una notica, el que hayan hecho semejante campaña militar le va a poner una lupa al poder de Dios en manos de Abraham. Ya ahorita me van a entender esta nota que acabo de expresar. Ujú. Ahora vamos con el versículo 4. 4. Dale, Sí, Maritza. sí, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. O sea, esos reyes habían tributado a los reyes de Mesopotamia durante 12 años y, y no quisieron seguir tributando. Entonces, obviamente, esos reyes pues se van en represalia, una respuesta militar contra los reyes que ya no quisieron tributarles. Entonces, dice, durante 12 años los 5 reyes estuvieron bajo el dominio de Kedorlaomer. En el año 13 decidieron rebelarse y dejar de servirle. Entonces la rebelión
pues provoca esta respuesta militar. El texto nos recuerda que los gobiernos y poderes humanos cambian, pero Hashem sigue siendo soberano. O sea, a través de la historia bíblica uno se da cuenta que los lugares, los reyes, los imperios cambiaron de mano, pero el plan del Señor sigue inmutable. Y esto nos debe dar una confianza maravillosa, Sí. muy grande. Ujú. Aquí el narrador no se detiene a calificar el conflicto, si es bueno, justificado o no. Y no tiene sentido porque pasa a un segundo plano. No es importante definir si ellos estaban en el derecho de hacerlo o no. Las lecciones van por otro lado. Vamos a ver qué dice Salmo 46, 8 al 10 dice, venid, ved las obras de Hashem, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y este Daniel 2:21, no sé si lo habíamos leído ya. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone a reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Ya lo habíamos leído. Entonces es la soberanía de Hashem sobre los conflictos de la tierra. Dale, Ya. Maritza. 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sabé, Kiriataín. Hasta ahí. Entonces, estos reyes no se van derecho al conflicto con los 5 reyes que ya introdujimos, sino que se vienen en una campaña militar y van teniendo conflictos con estas ciudades. Pero ojo aquí que hay un detalle importante, vamos a ver si lo menciona aquí. Dice que Dorlaomer y sus aliados comienzan a derrotar a varios pueblos conocidos por su fuerza. Esta expresión se queda un poco corta porque los refaítas, los husitas y también eh, eh, los emitas, que después los vamos a mencionar, estos pueblos eran famosos porque eran pueblos de gigantes. Eran pueblos de gigantes. Vamos a ver si luego los podemos ver en algún pasaje. Dice, esto muestra que el ejército enemigo era experimentado y peligroso. O sea, miren que es un énfasis, a ver, es un comentario que es intencional. Está rescatando la fuerza de ese ejército invasor. Si son capaces de derrotar, vienen en campaña militar y están derrotando ejércitos que han sido conocidos por su fuerza, porque de hecho que son pueblos de gigantes. Imagínense el poderío de ese ejército y de esa coalición de esos 4 reyes. El relato prepara al lector para comprender lo extraordinario que será después el rescate realizado por Abraham. La victoria final no va a depender solamente de la fuerza humana, ni de la astucia, ni de la estrategia, ni ni de la cantidad de personas, sino de la ayuda de Hashem. Amén. Esto es muy, muy, muy poderoso. Ujú. Deuteronomio 2 del 10 al 11 dice, por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas,
Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos como hizo Israel en la tierra que les dio Hashem por posesión. Entonces, eran gigantes. Y en el 20 al 21 dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Hashem destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Entonces, no era no eran pueblos cualquiera, eran pueblos muy, 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 muy poderosos y de mucho renombre. A ver qué dice Salmo 33. 16 al 18 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Otra vez siempre todo el texto va a apuntar a la ayuda sobrenatural de Hashem. Vamos allí En el 6, en el 6, sí. sí. Y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Otro pueblo que venían derrotando también, ¿cierto? Horeos, horeos. Entonces, la campaña sigue avanzando. Los reyes atacan también a los horeos en la región montañosa de Erseir. Su ejército avanza por una zona muy amplia y vence a diferentes pueblos. Todo parece indicar que nadie logra detener esta campaña militar. Sin embargo, el relato prepara una gran lección. Ningún poder humano está por encima de Hashem. Vamos otra vez al mapa para que nos situemos nuevamente. Entonces, miren, aquí presenta esa campaña militar. Esta línea que viene aquí azul es la coalición de esos cuatro reyes. Y vienen y avanzan, entonces por aquí estará en estos pueblos que han ido derrotando, vienen por aquí al sur, luego ascienden Cades, Bernea, y luego vamos a ver que aquí es donde tiene lugar el conflicto. Vamos a ver aquí, ahora sí. Miren, aquí están los refaitas, los husitas, los semitas, aquí los horitas, amalecitas, y se dan cuenta que ellos vienen del norte al este del río Jordán. ¿Se acuerdan que el río Jordán es el que une aquí el mar de Galilea y el mar Salado? Y entonces ellos se están moviendo al este del río Jordán, tienen esas campañas exitosas, pues derrotando estos reyes. Aquí los horitas en Seir, amalecitas, y luego entran por acá. Y aquí, en este valle, es donde tiene lugar el conflicto de los reyes. ¿Se acuerdan? Miren, los cuatro reyes acá, los cinco reyes, perdón, de las ciudades de la local, ¿cierto? Del territorio local, y se van a enfrentar con ese ejército poderosísimo de cuatro reyes, esa coalición que viene de una campaña súper exitosa de derrotar todos esos pueblos de gigantes, imagínense. Entonces, obviamente, ellos, aquí es donde se va a presentar la batalla y salen vencedores, como vamos a ver. Y Mírenlo aquí.
mírenlo aquí, en el valle de Sidim, aquí es donde se presenta la confrontación de los 5 reyes y los 4 que vienen a reprenderlos porque cesaron el tributo, ¿cierto? Bueno, pregunta hasta ahí, vamos bien, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Estamos claros. Bueno, vamos al siguiente. 7, al 7. al Y si- volvieron y vinieron en Mizpah, que es Sedes, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo, que habitaba en Hazeson Tamar. Son Tamar. Sí, Entonces, Hazeson Tamar. está recalcando lo que ya vimos en el mapa, cómo van arrasando. Ellos vienen en una campaña súper exitosa, una campaña militar súper exitosa. Dice, más pueblos son derrotados. Los invasores continúan su campaña y atacan otras regiones del sur. Cada victoria aumenta la fama y el temor que produce este ejército. Obviamente, guardadas las proporciones, es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel justo antes de tomar la tierra prometida. Ellos igualmente tuvieron una campaña súper exitosa contra pueblos, razas de gigantes, pueblos que eran invencibles. ¿Se acuerdan el episodio de Bilam, que fue contratado por Balac para maldecir el pueblo y que luego se da bueno, lo vamos a ver en detalle, se da la terrible caída del pueblo por las mujeres madianitas. Eh, a medida que un pueblo va avanzando y va obteniendo victorias, pues la fama y el temor se acrecenta y eso desmoraliza a los ejércitos que siguen en camino, pues las ciudades de la llanura quedan cada vez más expuestas al ataque. Dice, cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, Dios sigue teniendo el control de la historia. Maravilloso. Estos pasajes ya los hemos visto, de pronto el de Isaías, vamos a ver el de Isaías 46. Isaías 46. 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos con el que es. Ahora vamos al versículo 8, Marixa. Sí, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admat, el rey de Seboín y el rey de Belá, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Bueno, ya vimos el territorio donde se da la confrontación, es exactamente al sur del Mar Salado. Entonces, los 5 reyes salen a combatir. Ya llegó el momento del conflicto. La coalición de los 4 reyes que venían de Mesopotamia se presentaron allí en ese valle de Sidim y es el momento del conflicto. El conflicto que comenzó como rebelión ahora se convierte en una batalla abierta. El texto no presenta a estos reyes como modelos espirituales, simplemente explica lo que estaba ocurriendo, o sea, lo que mencioné antes, el narrador no toma partido, no dice cuáles son los buenos y cuáles son los malos, y si el conflicto tiene una justificación, no toma partido, simplemente narra lo que está ocurriendo, porque las lecciones van a salir de,
digamos, del ingreso en el conflicto de Abraham. Ahí es donde vamos a tener unas lecciones poderosas. Entonces dice, el centro del relato llegará cuando Lot sea capturado y Abraham tenga que decidir qué hacer. Entonces, en Génesis 14:9. Seguimos. Esto No, no, es, todavía no. ah, Un segundo. ya, ay, Ahí están pues los, dice, esto es contra, bueno, contra los reyes del sur. Lo que que voy a leer Dorlaomer, es Romanos Romanos. 15:4. Dice, 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Qué versículo más bonito. Ujú. Porque cuando uno ve que el Señor, a ver, cuando uno ve que estamos con un Dios que está fuera del tiempo, cuando uno ve que estamos ante un Dios que no duda en intervenir en la historia para hacer cumplir su promesa de redención, cuando vemos que Él es capaz de hacer lo que las escrituras nos están mostrando, yo creo que aparece o se refuerza más bien como una confianza muy viva en el Dios al que servimos. Si el Señor lo hizo en esa ocasión, lo puede hacer con cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Y todos estamos de alguna manera enfrentando algún desafío, ¿cierto? Ujú. De Sí. salud, relacional, de trabajo, económico, lo que sea. Ujú. Y entonces el Dios que es capaz de hacer lo que estamos viendo es suficientemente capaz para mover las circunstancias nuestras. Amén. Entonces es maravilloso, eso nos debe llenar de una fe Ya. renovada y una confianza eh, reencauchada en el Dios que nos salvó. Entonces, ahora sí vamos, Al María, 9. al 9, sí. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Afrafel, rey de Sinar, y Ario, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Entonces vuelve a mencionar otra vez los reyes del sur, locales. Dice 4 contra 5. Había 4 reyes de un lado y 5 del otro. A simple vista, los 5 podían parecer más fuertes. Sin embargo, tener más personas no garantizó la victoria. Ujú. Vamos a ver que ellos, precisamente esos 5 reyes, salen derrotados. La Biblia enseña muchas veces que los números no determinan lo que Dios puede hacer. Más adelante, Abraham vencerá a quienes habían derrotado a estos 5 reyes. Vamos a ver estos pasajes que son maravillosos. Dice Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 14:6. Dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Hashem por nosotros, pues no es difícil para Hashem salvar con muchos o con pocos. Y ahora vamos a leer algo, una de mis batallas favoritas en la escritura. Está en Jueces, Jueces, capítulo 7, jueces 7. del 2 al 7. Esta es la batalla, la famosísima batalla de Gedeón. Pongamos atención que esto es muy, muy, muy precioso. Dice, y Hashem dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Jueces 7. madianitas en su mano. Jueces 7. Vuelvo a repetir. Y Hashem dijo a Gedeón,
el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, ¿qué es lo que está pasando allí? A pesar de que hay vamos a ver las cifras. Las cifras creo que eran un ejército creo que eran 120.000. Eh, Creo que eran 120.000 y para ese momento, ah, bueno, no me voy a detener allí. Creo que eran como 120.000 hombres contra como 20.000 hombres, 21.000 hombres del pueblo de Israel. Y entonces el Señor lo que dice es, mm, el pueblo que está contigo, o sea, el ejército que tú tienes, es mucho. Imagínense, tenía 20.000 o 21.000 contra 120.000. Y el Señor le dice, no, no, son demasiados, son demasiados. Ellos de pronto van a vencer porque yo voy a hacer que venzan. Y ellos pueden pensar que mi mano me ha salvado, pueden llegar a decir que fue por mérito de ellos. O sea, eran unos super soldados, pues. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Ok, perdón, eran 22.000 y 10.000, o sea, eran 32 contra 120.000. De los 32 se devolvieron 22.000 y quedaron 10.000. Y Hashem dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Hashem dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Hashem dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagínense eso. O sea, 300 hombres contra 120.000. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Hashem le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento, Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Hashem ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos
con teas ardiendo dentro de sus cántaros. O sea, iban desarmados. Iban con Ujú. trompeta y con una tea ardiendo, pero no llevaban espada. Y les dijo, miradme aquí, miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, todos los que estarán conmigo, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Hashem y por Gedeón. Entregaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Hashem y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Hashem puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército suyo hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas y los remataron, los que lograron escapar. Entonces una batalla espectacular, totalmente sobrenatural, porque el Señor lo que hizo fue poner terror del pueblo de Israel en ese campamento que lo superaba, imagínense, 300 personas desarmadas contra 120.000. Fue tal el terror que sintieron que se mataron entre ellos. Poderoso. Eso sí. Entonces el Señor es soberano para hacer estas cosas. Ujú. Amén. Vamos con el 10, Ya. Y Maritza. sí, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Bueno, estos pozos eran como, dicen que eran como unos pozos de una sustancia parecida al betún, como un compuesto de petróleo muy denso que había en ese lugar. Y dicen que algunos de los que escaparon, de esos 5 reyes que eran los que estaban huyendo, cayeron en esos pozos. Vamos a ver qué dice. El valle tenía muchos pozos de betún y durante la huida algunos hombres cayeron allí. El ejército de Sodoma y Gomorra fue derrotado y huyó. La región que Lot había escogido por su belleza y fertilidad ahora se convierte en un lugar de peligro. No todo lo que parece bueno a nuestros ojos termina siendo bueno para nuestra vida. Por eso es que necesitamos la dirección del Señor. Vamos a ver este proverbio que es el que no hemos leído de allí. Proverbios 16:25 dice, bueno, esta es otra versión del mismo que ya leímos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ujú, Este es el que les decía que se repite. Bueno, ujú. vamos con el 11, Marixa. Sí, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Ok, entonces ahí hicieron lo que hacen todos los pueblos vencedores, ¿cierto? Los vencedores tomaban los bienes y los alimentos de los vencidos, en este caso Sodoma y Gomorra. Una ciudad que parecía rica y segura pierde rápidamente sus posiciones. ¿Cómo, cómo se voltea la ecuación en un segundo? Pues suele suceder, nos ha pasado, ¿no? Así es. Las Ujú. riquezas humanas pueden desaparecer en poco tiempo. Yo creo que a medida que pasan los años, aumentamos en años,
cada vez nos volvemos más claros en que esto es perfectamente posible. Ujú, En la vida a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Por eso ujú. nuestra seguridad debe estar en Hashem y no en lo que Amén. poseemos. Ujú. Vamos a ver qué dicen estos pasajes. Salmos 49, 16, 17 dice, no temas no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y primera de Timoteo 6, 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Tremenda lección del día de hoy. O sea, Amén. parece obvia, pero nos la recuerda la escritura el día de hoy. No pongamos nuestra confianza en las riquezas. Eh, Vamos al siguiente, Marisa. 12. Sí. 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces, tomaron a Lot. Hijo del hermano de Y Abraham. aquí fue el problema. Lot es llevado cautivo. Los invasores también se llevan a Lot con todas las posesiones de él. Lot había comenzado viviendo cerca de Sodoma, pero se acuerdan que la escritura muestra que él fue extendiendo las tiendas de él en dirección a Sodoma hasta que terminó viviendo adentro. Sus decisiones lo habían colocado en medio de una situación peligrosa. Nuestras decisiones tienen consecuencias, por eso necesitamos buscar la dirección de Dios. Vamos a ver este proverbio 3, 5 al 7. Dice, fíate de Hashem de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Hashem y apártate del mal. Uno de mis proverbios favoritos. Ujú. No apoyarnos en nuestra propia prudencia. Así. Amén. Vamos con el 13, 13. Marixa. Sí. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Eso. Entonces ahí tenía Abraham estos aliados. Dice, un hombre que escapó llega y le cuenta a Abraham lo ocurrido y Abraham es llamado por primera vez en este pasaje Abraham el hebreo, Ujú, el que había cruzado el río. ujú, Aunque vivía entre otros pueblos, Abraham mantenía una identidad diferente y una relación especial con Hashem. O sea, Abraham estaba rodeado de personas que no pensaban para nada como él. Y él no solamente mantuvo su identidad, mantuvo su fidelidad a Hashem, sino que no se avergonzaba de hacerlo público. Aún así ganó el favor de estos aliados que tenía. Entonces, el creyente puede vivir entre muchas personas sin copiar todo lo que hacen los que le rodean. Esa es la historia de nuestra vida. Vivimos rodeados de personas que no piensan como nosotros. Somos ujú, una contracultura. ujú. Somos señalados, se burlan de nosotros, nos ridiculizan por lo que hacemos o dejamos de hacer, por lo que comemos o dejamos de comer, por lo que celebramos o dejamos de celebrar. Y eh, podemos, miren el ejemplo de nuestro
padre Abraham, ¿cierto? El patriarca. Él lo pudo hacer durante toda su vida. Vivió en medio de los pueblos más paganos de la tierra y no se dejó contaminar. Siempre fue ejemplo de fidelidad y de obediencia y de una relación muy íntima con el Señor, que lo llama amigo de Él, poderoso. Ujú. Vamos a ver este pasaje de Hebreos rápidamente. Hebreos 11, del 9 al 10, dice: por la fidelidad habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él, algo maravilloso, el Señor le entregó esa tierra, sin embargo, él moraba en esa tierra como peregrino, habitaba en tiendas, no se puso a hacer, pues, a construir una ciudad que con la gente que tenía de él lo hubiera podido hacer, pero vivía era como peregrino, porque su mirada estaba puesta en la Nueva Jerusalén, en la ciudad cuyo arquitecto es Hashem. Y este Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo. Vamos al 14, Marixa, ya casi Sí, terminamos. oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Miren lo que dice este versículo. Dice: Abraham decide rescatar a Lot. Abraham, su posición no fue, vio, le dije, vea, ahí le pasó, ¿cierto? No es momento para criticar, es momento para salvar. Actuar. Ujú. Él escuchó e inmediatamente se fue a rescatarlo, ¿cierto? No suscribir. Dice, reúne 318 hombres preparados que habían nacido y crecido dentro de su casa. Abraham, esos 318 hombres estaban preparados. Abraham estaba listo. Él sabía que él era una contracultura y que eventualmente por esa o por cualquier razón podría pasar algo así y que podría haberse abocado a tener que usar a estas personas que tenía con él. Entonces, Abraham no sale a conquistar tierras, él sale a rescatar a un familiar. O sea, su motivación no es, uy, a ver qué botín me gano de aquí. No, no. Él sale a rescatar a un familiar. El amor verdadero no se alegra cuando alguien falla, busca ayudarlo y restaurarlo. Amén. Ujú. Eh, es muy, es muy humano salir a criticar a alguien que quizás fue advertido o quizás fue ventajoso sobre nosotros y que después cae en desgracia, pero no fue la actitud de Abraham. Abraham inmediatamente sale, o sea, es momento de salir y actuar. Proverbios 24, 11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. O sea, si estamos en posición de hacerlo, es nuestro deber. El bien más alto, hemos hablado de esto en alguna ocasión, los mandamientos, los preceptos tienen jerarquía, ¿cierto? Algunas veces estoy enfrente de dos preceptos que son excluyentes y tengo que saber cómo opera la jerarquía para saber a cuál atiendo primero.
porque atender a uno implicará desatender al otro. El mandamiento de más alta jerarquía en la escritura es la preservación de la vida. Ujú. O sea, estamos abocados a preservar la vida ante todo. Hay solamente tres cosas que están subordinadas. Uno es la idolatría, otro es el asesinato y el otro es la inmoralidad sexual. O sea, si yo tuviera que estar obligado a hacer una de esas tres cosas para preservar mi vida, el mandamiento es morir. Un ejemplo de esto fue, ¿se acuerdan? En tiempos de Daniel, tanto Daniel como Mesac, eh, eh, Abednego, eso. ¿cómo es? Mesac y Abednego, bueno, los tres Ujú. amigos de Daniel que fueron echados en el, en el horno de fuego, prefirieron morir, Morir. ¿cierto? Ujú, Que deshonrar al Señor, que ujú. idolatrar. Entonces, eh, eh, la actitud de Abraham en este caso es, imagínense, está saliendo con sus 318 hombres a enfrentar un ejército, una coalición militar que viene de derrotar pueblos como los refaítas y todos estos pueblos de gigantes. Tremendo. Obviamente él no va a ser, o sea, es un hombre sabio y no va a ser una confrontación como la hicieron estos reyes. Vamos a ver cuál es la estrategia que usa por dirección del Padre y con el apoyo y el soporte de él, por supuesto. Y vamos a ver qué dice Gálatas. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, de Mashiach. Entonces, precioso. Esta es la actitud que debemos tomar con alguien que cae, ¿cierto? Movernos en auxilio. Bueno, 15, Marisa. Sí, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco. Ok. Entonces, Abraham actúa con sabiduría. Abraham divide a sus hombres y ataca de noche. No actúa de manera desordenada. Él combina valentía con preparación y una buena estrategia. Esto es lo que él tiene en sus manos, ¿cierto? Valentía, preparación, él los tenía siempre preparados y una buena estrategia. Lo otro fue confiar en Dios, ¿cierto? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor no significa actuar sin pensar. Hacemos nuestra parte y confiamos en los resultados que Él pueda dar. Más adelante se aclarará que la verdadera victoria vino de Hashem. Vamos a ver estos pasajes, Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Hashem es el que da la victoria. Amén. Tal cual. Y este verso de Santiago, muy clásico también. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una oración que está completamente en la voluntad del Señor. Pedir sabiduría. Es una oración súper agradable al Señor, que Él no desecha, no desatiende. Marisa, último versículo. El 16 y recobró todos los bienes y también aló su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Ah, tremendo. Recobró. Venció, ¿cierto? Wow, venció.
Abraham recupera todo, Abraham recupera los bienes que habían sido robados y rescata a Lot. Dice, también libera a las mujeres y a las demás personas que habían sido llevadas cautivas. Entonces la meta de Abraham no era enriquecerse, era rescatar lo que se habían robado, ¿cierto? A su sobrino y sus bienes. Este acto muestra valor, amor por la familia y preocupación por otras personas. Esta es la gran lección. Ahora miren esto poderoso. Yehoshua en el pasaje. Vamos a ver de qué manera podemos ver a Yehoshua en el pasaje. Dice, Lot aparece como un hombre cautivo. Lot había elegido acercarse a Sodoma y terminó siendo llevado cautivo. ¿Qué nos recuerda esto? La condición del ser humano esclavizado por el pecado. Eso somos nosotros. Lot nos representa a nosotros. Hemos sido llevados cautivos por el pecado. ¿Qué más? Abraham va en busca del cautivo. Abraham no espera que Lot pueda liberarse solo. Cuando escucha lo sucedido, sale a rescatar. Aquí aparece un principio tremendamente evangélico. El libertador toma la iniciativa. Yeshua toma la iniciativa. Así actúa Hashem en Yehoshua. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Poderoso. Tercero, Abraham entra en territorio enemigo. Abraham persigue a los enemigos hasta lejos de su lugar de residencia. Se expone personalmente para recuperar al cautivo. Yehoshua todavía peor. Abandona su reino y viene en condición humana para derrotar lo que nos mantenía esclavizados. Hebreos 2 del 14 al 15 declara que mientras su muerte destruyó el poder del que tenía el dominio de la muerte y liberó a los que estaban sujetos a esclavitud. Poderoso. Él también abandona su reino, ¿cierto? La comodidad de su lugar de habitación y entra en territorio enemigo para rescatar lo que se había perdido. Cuarto, el resultado es restauración. Dice Génesis 14:16, repite una idea clave. Hizo volver, restauró, recuperó. ¿Qué? Los bienes, recuperó a Lot, a las mujeres y al pueblo. El Evangelio también es una obra de rescate y restauración. En Colosenses 1 del 13 al 14 dice, Hashem nos ha librado de la potestad de las tinieblas y tenemos redención por medio de Yehoshua. Ahora, esto es una tipología, no podemos exactamente pues decir que es un calco, porque hay una diferencia fundamental, ¿cierto? Abraham necesitó soldados y armas. Yehoshua vence entregándose a sí mismo. Es la gran paradoja de la salvación. Vence muriendo. Abraham libera de un cautiverio militar. Yehoshua libera del pecado y de la muerte. Por eso en Génesis 14, 1 al 16, que es el pasaje que estudiamos el día de hoy, dice, funciona mejor como una sombra narrativa del Evangelio. O sea, es como una, como decimos, una tipología sin decir que es un calco perfecto. O sea, como que estuviera calcado perfectamente. ¿Cuáles son los elementos que nos sirven? Cautiverio, intervención del libertador, derrota del enemigo, rescate y restauración. En ese sentido es una buena tipología. Conclusiones.
El relato muestra que la promesa de Hashem a Abraham no se desarrolla fuera de la historia, sino en medio de guerras, imperios, decisiones humanas y crisis familiares. ¿Cierto? Lot ilustra el peligro de escoger principalmente por conveniencia visible. Entonces, acuérdense que, de nuevo, él empieza, a ver, primero que todo, levanta sus ojos, ve que la tierra es codiciable, empieza a poner tiendas en dirección a Sodoma y termina adentro. Entonces, eh, terminó en un escenario que puso en peligro su vida y la de su patrimonio por, por mirar con ojos humanos, por no buscar la dirección del Señor. Abraham combina fe, responsabilidad familiar, preparación y valentía, que es fidelidad, ¿cierto? Pero también él pone de su haber, ¿cierto? Lo que está en sus manos es responsabilidad familiar, interés por su familiar, preparación y valentía. No es pasivo. Él oye, moviliza, persigue y rescata. O sea, supo la noticia y ahí mismo pues no fue que él sabía que no había mucho tiempo para pensar. La victoria sobre una coalición militar superior prepara la confesión de Génesis 14:20. El resultado debe atribuirse finalmente al Elión, no al poder humano. Eso es lo que vamos a ver la semana entrante cuando veamos este personaje tan especial, Melquisedec. Eh, aplicaciones, aplicaciones, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de aquí para implementar en nuestra vida? Dice, evalúa tus decisiones por principios espirituales y no solamente por ventaja inmediata. Lo atractivo a los ojos puede acercarnos gradualmente a ambientes que comprometen nuestra fidelidad. Cuando la codicia de los ojos es la que prima en nuestras decisiones, podemos estar moviéndonos en una dirección muy peligrosa. La fe no elimina la responsabilidad. Abraham estaba preparado antes de la crisis. El creyente debe cultivar disciplina, conocimiento de la palabra y capacidad para responder cuando llegue la necesidad. Eso está en nuestras manos. La otra parte es confiarle los resultados al Señor. Pero la Amén. parte que nos toca a nosotros es importante que esté afiladita. ¿Qué más? Dice, la fidelidad incluye acudir en ayuda del hermano aun cuando haya tomado malas decisiones. No es momento para criticar ni para recriminar. Es momento para ayudar. Luego vendrán las lecciones, vendrán los momentos de reflexión, pero cuando el hermano está en necesidad hay que acudir. Abraham no celebra el fracaso de Lot, actúa para rescatarlo. ¿Qué tal uno en medio de estas tragedias tan tremendas de los terremotos que ha habido? ¿Y qué tal alguien criticando la condición espiritual y condicionando a eso la ayuda a esas personas? Hubiera sido catastrófico, terrible, ¿cierto? No es momento para ese tipo de evaluaciones. Ayudamos y luego vendrán las lecciones. Usa recursos y estrategias sin convertirlos en tu Dios. Preparación, organización y prudencia son medios. La victoria y la protección pertenecen a Hashem. Entonces hacemos nuestra parte, pero sabemos que la protección y la victoria vienen desde Él. Eso Caché. nos protege de cualquier triunfalismo y de cualquier sensación de que solos podemos. Como siempre,
tenemos una infografía que resume el pasaje y esta presentación ahorita la cuelgo En el chat. en el chat para que repasemos Sí. los pasajes y en fin, si alguien quiere volver sobre el tema. Ujú. Voy a parar aquí esto y a parar la grabación.